Los hechos ocurridos en San Juan, Zacatepec, donde se masacró a una familia, provocaron diversas reacciones y una de ellas se convirtió en la cita de la semana. Desafortunadamente, la intolerancia llegó el pasado fin de semana a lo que estamos hablando, a que ocurrieran muertes que no debieron haber ocurrido. Para nosotros es importante la presencia de la autoridad. Yo creo que para el país y para la sociedad es importante la presencia de la autoridad y la vigencia de las leyes que garantizan la seguridad de todos los ciudadanos. Y yo creo que además es importante que se respeten los derechos de los ciudadanos que han sido afectados aquí. Me extraña incluso que no haya habido una mayor presencia de organizaciones de derechos humanos ante violaciones tan evidentes, lo cual es preocupante. Yo creo que deberían estar ahí si es que ciertamente defienden los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y esperamos, repito, que se esclarezca qué es lo que sucedió y que prevalezca la justicia. Un nuevo informe de CEPAL sobre pueblos indígenas destaca que en América Latina se logró mejoras en salud, educación y participación política en la última década. Los conglomerados indígenas representan el 8.3% de total de la población de la región y en esta primera parte veremos cómo están en educación, tierras y política. En América Latina existen cerca de 45 millones de personas indígenas que representan el 8,3% de la población de la región. En la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud y la educación, el reconocimiento de sus derechos territoriales y su participación política, aunque quedan brechas por cerrar, según revela un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El documento, Los pueblos indígenas en América Latina, avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, presentado esta semana en Nueva York. El informe muestra avances importantes en el acceso a los servicios de salud que se han reflejado en mejoras en indicadores como la atención al parto y la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas. Los fallecimientos de menores de 5 años se redujeron entre 2000 y 2010 en los 9 países con datos disponibles: Costa Rica, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Panamá, Guatemala, Perú y Bolivia. Además, 17 países disponen de alguna institucionalidad estatal con el mandato específico de gestionar la salud intercultural. En el ámbito educativo se observan aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos los niveles. Los 8 países con datos disponibles de los censos realizados en 2010 y 2011 muestran, por ejemplo, porcentajes de asistencia de entre 82 y 99% para los niños de 6 a 11 años. Persisten, sin embargo, brechas significativas en la culminación de la educación media y en el acceso a los niveles superiores respecto a los indicadores de la población no indígena. Por otra parte, se constatan también avances en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad colectiva del territorio. El estudio indica que ha habido logros en la mayoría de los países de la región en esta área, principalmente en la demarcación y titulación de tierras, pero quedan importantes desafíos respecto al control territorial, incluyendo los recursos naturales. En este ámbito se detectaron entre 2010 y 2013 más de 200 conflictos en territorios indígenas ligados a actividades extractivas de hidrocarburos y minería. Se advierte también un aumento de la participación política de los pueblos indígenas, un continuo fortalecimiento de sus organizaciones y el establecimiento de alianzas para la incidencia política, pero sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado. Además, si bien se observan algunos progresos en el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el respeto a las instituciones y sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, estos resultan aún insuficientes en relación a los estándares internacionales que reconocen el derecho fundamental a la libre determinación de estos pueblos.
Al mismo tiempo, CEPAL ve luces y sombras en relación a los pueblos indígenas de América Latina. Vamos a conocer ahora, en esta segunda parte de este informe, los datos en relación a la población autóctona de nuestra región, así como lo que motiva las migraciones constantes. Respecto a sus características demográficas, el informe señala que, de acuerdo con los datos censales para el año 2010, la población indígena estimada en América Latina rondaba los 45 millones de personas, de los que 17 millones vivían en México y otros 7 millones en Perú. En tanto, los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, con 62,2%, Guatemala, 41,0%, Perú, 24,0% y México, 15,1%. En la actualidad es posible contabilizar 826 pueblos indígenas en América Latina. Esto supone un incremento respecto a la última cifra dada a conocer por la CEPAL en el 2006, cuando se identificaron 642 pueblos. Esta alza se debe a la mejora de la información estadística en años recientes y a la incidencia de los propios pueblos en la lucha por su reconocimiento. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, 305, seguido por Colombia, 102, Perú, 85, México, 78 y Bolivia, 39. Muchos de ellos se encuentran en peligro de desaparición física o cultural, como se ha podido constatar en los casos de Brasil, 70 pueblos en riesgo, Colombia, 35 y Bolivia, 13. Además de ellos, se estima que existen otros 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. El potencial de crecimiento de la población indígena es mayor que el de la no indígena, ya que su estructura es más joven y sus tasas de fecundidad son más elevadas, si bien se observa una reducción en este indicador en los 5 países con datos disponibles, que son Brasil, Ecuador, México, Panamá y Venezuela. El documento también revela que la migración interna reciente es menor entre los pueblos indígenas que entre la población no indígena y que en 4 de 10 países con información disponible, México, Perú, Uruguay y Venezuela, la mayoría de la población indígena vive en ciudades. Por otro lado, los censos recientes de 9 países confirman la existencia de una profunda brecha digital. En Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, el acceso a Internet de los hogares no indígenas es entre 5 y 6 veces mayor respecto a los hogares indígenas. El informe de la CEPAL analiza en profundidad toda la información disponible en cada una de estas áreas. Aboga por fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas implementados en el sistema de las Naciones Unidas y plantea recomendaciones a los países a los que alienta a reconocer el aporte de estos pueblos para construir un nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad. Al Ministerio de Salud llegó como ministro Luis Enrique Monterroso, quien era el secretario de la CESAM, Byron Lima, ligado a proceso por 4 delitos, entre ellos lavado de dinero. Esto y más en las 5 importantes de la semana. El gobierno confirmó la destitución de Jorge Villavicencio como ministro de Salud y nombró a Luis Enrique Monterroso, quien fungía como director de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAM. El nuevo funcionario deberá enfrentarse a retos como la carencia en la red hospitalaria, hecho público por los pacientes y los trabajadores del sistema de salud, así como las denuncias que se han hecho en el interior del país de falta de presupuesto para pagar salarios y comprar medicamentos en la red hospitalaria nacional. Se producen capturas en allanamientos en San Juan Zacatepeques luego de que se declaró el estado de prevención. El Ministerio Público junto a las fuerzas de seguridad efectuaron 5 capturas. Se trata de los hermanos Tomás, Jesús y José Pajoj, Rafael Santos y Celestino Turuy, acusados de ser responsables de los disturbios y las masacres del pasado fin de semana.
Además, son sindicados por los delitos de asesinato, incendio agravado y manifestaciones ilícitas. Durante la acción policíaca, las calles, sendas y veredas de la aldea Agua Blanca estaban abarrotadas de fuerzas de seguridad que deben cumplir con las restantes 24 órdenes de capturas. Los caseríos Santa Fe, Ocaña, Pajoques y Pilar 1 y 2 fueron los escenarios de los operativos. Un juez abrió proceso en contra de Byron Lima, señalado por el Ministerio Público y la CICIG de dirigir una estructura criminal que cobraba el traslado ilegal de reos en las cárceles del país. Junto a él se encuentra el exdirector de presidios, Eddie Fisher, a quien el juez le imputó el delito de incumplimiento de deberes. Lima fue ligado por lavado y 3 delitos más. Este nuevo proceso en su contra retrasa la posibilidad de salir en libertad por redención de penas. De los 9 sindicados, 2 están por lavado de dinero y los 3 privados de libertad por cohecho activo. Mientras tanto, Edgar Camargo y la conviviente de Lima, Alejandra Reyes, y 2 sindicados más permanecen sin rendir declaración por distintos motivos. El Tribunal Supremo Electoral determinó suspender hasta por 6 meses al Partido Patriota al establecer que la proclamación de Alejandro Sinibaldi cumplía con las características de mitin político antes de tiempo. Además, acordó ordenar al Despacho General del Registro de Ciudadanos que cancelará la inscripción de Roxana Valdetti como secretaria general del Partido Patriota, señalando que su ejercicio como vicepresidenta, al ser un cargo público, no es compatible con los cargos directivos del Partido Patriota. Por medio de una moción privilegiada, los diputados decidieron elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La controversia en el hemiciclo se generó de forma inmediata al pedir la palabra el diputado de la UNE, Orlando Blanco, quien denunció que existía una negociación entre los partidos mayoritarios, Líder y Patriota. También lo hicieron el partido Todos e Independientes. En el 2009, la Corte de Constitucionalidad votó el proceso de elección debido a que no hubo discusión de la honorabilidad de los 26 participantes, por lo que ordenó que se hiciera de nuevo. Esta vez no hubo diferencia al no discutir la honorabilidad. Por su parte, partidos como la UNE indicaron que impugnarán la votación. La masacre en contra de una familia de la aldea Los Pajoques de San Juan, Zacatepeques, así como la quema de viviendas y vehículos, obligó al gobierno a declarar el estado de prevención, lo que se convirtió en el principal suceso de la semana.